Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Prepa en Línea CEP? Sean bienvenidos a esta sesión síncrona de nuestra semana 2 de módulo 3. Es un gusto volver a interactuar con ustedes en esta sesión síncrona ya de nuestra semana 2. Pues esta sesión tiene la finalidad de apoyarles en sus actividades integradoras de esta semana. Para mí es un gusto nuevamente poder darles este material para que ustedes tengan todas las herramientas necesarias para poder realizar todas y cada una de sus actividades en esta semana de nuestro módulo 3. Su asesor virtual Román Sánchez les da la más cordial bienvenida, y esta sesión síncrona pues va a estar dividida en en 5 puntos muy importantes que va a ser nuestra sesión. Como bien les vuelvo a repetir, sesión síncrona semana 2, módulo 3, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. Recuerden que así se llama nuestro módulo. Antes de iniciar, pues de verdad es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes, dejarles este material que sea de mucha utilidad. Pues ustedes están iniciando su andar en este camino de prepa en línea CEP. Como siempre se los he dicho a ustedes, a esta generación y a las otras generaciones que he tenido el gusto de estar con cada uno de ellos, siéntanse orgullosos de pertenecer a este sistema educativo de vanguardia a nivel nacional y a nivel internacional también, ¿no? Sin duda es la educación del futuro, y pues Prepa en Línea está innovando y está a la vanguardia de esta nueva educación del futuro, ¿no? Que es la educación a distancia, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Ya pues la comunicación en línea o a distancia va a ser muy importante en todos los ámbitos de la sociedad, y más en la cuestión de la educación, donde pues hoy en día es importantísimo ya tener todas las herramientas necesarias que ustedes manejen, que nosotros como asesores virtuales también manejemos para darles a ustedes todas las herramientas tecnológicas de información y comunicación muy importantes. Pues bien, estamos ya en semana 2 de nuestro módulo 3, y pues esta sesión, primero que nada, va a tener un propósito, ¿sí? Yo lo manejo en dos propósitos esta sesión: el propósito general y el propósito particular. El propósito general es que ustedes utilicen un lenguaje específico de cada una de las ciencias para que aprendan a interpretar y a explicar los contenidos o los procesos sociales y fenómenos naturales del contexto que los rodea, ¿sí? Ustedes tendrán que saber hacer un análisis comparativo, tendrán que saber hacer una reflexión, tendrán que saber hacer una crítica constructiva de todas las fuentes de información, y lo más importante es que ustedes deberán saber desarrollar una postura propia de los temas que ustedes consulten o de los temas que estudien. Ese es el propósito principal, que ustedes desarrollen y generen una propia postura de los temas que se están estudiando, de los fenómenos naturales, de los procesos sociales, y un propósito de manera particular, que es identificar, en este caso en esta semana 2, ustedes tendrán que saber identificar el conocimiento que se expresa en diferentes textos mediante lectura de diversas fuentes sobre un fenómeno natural en específico. Ojo, aquí ya no está diciendo que es un fenómeno natural, no estamos hablando ya de procesos sociales, estamos hablando de fenómenos naturales, ¿sí? ¿Qué son los fenómenos naturales? Muy sencillo: todo lo que sucede en la naturaleza, terremotos, huracanes, ciclones, ¿sí? Esos son fenómenos naturales. Recuerden, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ese es el propósito que vamos a ver en esta semana 2 y en esta sesión síncrona. ¿Cómo va a estar estructurada la sesión? 5 puntos principales, que es la presentación, los asuntos generales, los recursos a utilizar tanto de plataforma como los que ya he estado compartiendo en el foro de novedades, que también lo vamos a ver. Vamos a checar cómo realizar sus actividades integradoras y vamos a dar una conclusión final de la semana, ¿sale? Entonces así va a estar estructurada
nuestra sesión síncrona. El primer punto, que es la presentación, pues ya lo llevamos a cabo, ya les di una pequeña bienvenida a esta sesión síncrona de módulo 3, sesión síncrona semana 2, asesor virtual Román Sánchez, como siempre a las órdenes de cada uno de ustedes, ¿sí? Y los asuntos generales. Primer punto de asuntos generales, hay algunos de ustedes que me han estado pidiendo extensiones de tiempo y yo se las he estado otorgando sin ningún problema. Lo único que les pido es que para solicitar extensiones de tiempo, por favor, ya deben de estar realizadas sus actividades integradoras. Es decir, lo único que voy a hacer yo es habilitarlos un par de días. Entonces ustedes me tienen que decir, profesor, por favor, me puede habilitar la plataforma para mis actividades de semana 1. Ya están realizadas, lo único que espero es que me habilite para subir la actividad. ¿Sale? Únicamente cuando ya estén realizadas. ¿Por qué? Porque ha sucedido que me piden extensión, yo les doy cierto tiempo y resulta que no suben la actividad y me vuelven a pedir otra vez más extensión de tiempo, y pues eso ya no está permitido. Entonces, por favor, cuando únicamente esté realizada la información, la actividad, perdón. Otros asuntos generales también que les voy a comentar es que por favor también participen en el foro aprendiendo. Es muy importante sus aportaciones que ustedes estén realizando para que no tengan ningún problema también y el foro esté nutrido de aportaciones. Lo vamos a ver más adelante para que sepan de qué se trata el foro. Tercer punto de asuntos generales. Recuerden que estoy conectado en un horario de por lo regular de 2 a 3 de la tarde en adelante. Me pueden mandar mensajes por medio de la plataforma. Ya les he comentado que los contesto más rápido por medio de plataforma que por medio del correo personal, ¿sí? Entonces yo les pido que cualquier mensaje que me manden sea por plataforma, por el mensajero de plataforma, para que sea más rápida y fluida la información que vamos a utilizar, ¿no? O la duda que ustedes pudieran tener acerca de alguna de las actividades, y pues con mucho gusto los apoyo en lo que esté a mi alcance. ¿Sí? Otro asunto general es también que estén atentos a los mensajes de su tutora. Por ahí he estado mandando ya unos mensajes donde hay algunos alumnos en riesgo de baja parcial. Entonces, por favor, estén atentos también a los mensajes de la tutora, porque son importantes y son esenciales en cuestiones académicas. Recuerden que su tutora tiene esa función de ayudarles en cuestiones, académicas, en cuestiones administrativas, ¿sí? Los puede orientar. Su servidor pues más con cuestiones académicas, ¿sí? Entonces, esos son los asuntos generales que quería comentarles, y vamos al siguiente punto, que son los recursos que van ustedes a utilizar en el transcurso de perdón, de esta semana. Como saben, antes de entrar a los recursos, pues esta semana 2 ustedes van a entregar únicamente 2 actividades, las actividades integradoras, con un valor del 7% de su calificación, y en esta ocasión, en esta semana, no hay otro tipo de actividades que tengan que hacer con su tutora. No hay actividades de habilidades socioemocionales, no hay la autoevaluación, que son las actividades formativas. Únicamente está las actividades integradoras. Entonces, pues tendrán mucho tiempo para realizarlas. La verdad es que ya he notado los trabajos que han mandado, son muy buenos los que ya empezaron a mandar. Cerca de 20 alumnos ya entregaron sus actividades. Entonces es un buen avance. Entonces recuerden, únicamente actividades integradoras van a realizar en esta semana 2. No va a haber otra actividad que ustedes tengan que realizar en el transcurso de la semana. Entonces, pues van a tener tiempo suficiente para realizarlas de manera clara, concreta y correcta. ¿Sale? También les comento, son esas 2 semanas, y en esta semana 2 vamos a iniciar con
Más bien vamos a estudiar la unidad 2 titulada El estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Sí? El nombre nos está diciendo mucho, estimados alumnos. ¿Sí? Vean bien lo que nos está diciendo la unidad 2. ¿Sí? El estudio de fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Resumiendo o haciendo esto más concreto, fenómenos naturales, todo lo que tiene que ver con la naturaleza desde una visión desde distintas disciplinas. Eso es lo que nos está diciendo, o disciplinas que tienen que ver con los fenómenos naturales, como es la biología. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes empiecen a revisar sus recursos que vienen en en plataforma. Todos son muy importantes, tienen que ver el que es el conocimiento científico. Esta semana 2 está muy vinculada con el método científico, con qué es la ciencia y con la biología, que es la que se encarga de estudiar principalmente a todos los fenómenos naturales. Y recuerden que la biología tiene varias ramas de manera esencial en cada uno de sus fuentes de estudio. Entonces, pues es importante que revisen los recursos, que chequen cuáles son las características que debe de tener una ciencia, porque se los pide en una de sus actividades integradoras. ¿Cuáles son esas características de la ciencia? Uno, que es sistemática. Es decir, cuando nos referimos a que es sistemática, quiere decir que se lleva un cierto orden y unas etapas bien establecidas, donde no podemos pasarnos esas etapas, porque si no, no se cumpliría esa ciencia. Entonces, cuando se dice que es sistemático, es que lleva etapas, ¿sí? Después, otra característica es metódica, es decir, que aplica de manera esencial el llamado método científico. De manera más concreta, se utilizan ciertos procedimientos para llegar al objetivo esencial. Por eso dices metódica. Es objetiva, ¿por qué? Porque siempre va a tratar de encontrar la veracidad en todos los fenómenos que se tengan que estudiar. Después, es verificable porque de alguna manera la podemos comprobar, ¿sí? Podemos comprobar ese fenómeno o ese fenómeno natural es comprobable. Y modificable porque finalmente estas teorías nos van a ayudar a conocer algo, pero también pueden cambiar en el transcurso del estudio, ¿sí? Y la finalidad de que sea modificable es que encontremos nuevas estrategias o nuevos descubrimientos acorde a la ciencia que nosotros estamos estudiando. Entonces, esta característica de las ciencias, estimados alumnos, es importante que ustedes las estudien bien, porque en su actividad integradora, recuerden que hay un cuadro que se les pide que pongan estas características acorde a la lectura que se les está dando, ¿sí? Entonces son 5 características esenciales: sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable, ¿sí? Entonces esa es la importancia de los recursos, que bajen todos los PDFs que ustedes tienen ahí. Son 4 en esta semana. El primero es el conocimiento científico, el segundo la ciencia, el método científico y cómo saber consultar información. Aparte del audio que está relación de la biología con otras ciencias, acuerden que también hay algo que nos piden ahí de la biología, y que la biología de alguna manera se va a relacionar con todas las ciencias que ustedes están checando, ¿no? Por ejemplo, la ética, su relación es que plantea principios y valores. La matemática nos va a ayudar a medir y a registrar fenómenos. La historia a recapitular algo que tenga que ver con la biología. La física, la tecnología con procesos naturales. La química, los cambios que puede suceder en un fenómeno natural. La sociología está más enfocada a descubrimientos o fenómenos sociales. Y la lógica a la estructura de principios. Y desde luego que la geografía pues va a establecer la relación de ese medio y del por qué se producen ciertos fenómenos naturales. Entonces es importantísima la biología y la relación que pueda tener con otras ciencias. Viene un audio que ahí ustedes le dan clic en el audio y nos manda él. Vamos a escucharlo.
Relación de la biología con otras ciencias. Ética. Facilita el sano crecimiento del conocimiento a favor de la verdad y del bien común de la humanidad, permitiendo la aplicación sustentable de los desarrollos científicos, así como la preservación de las especies y el hábitat natural. Matemáticas. Proporcionan la manera de comunicar los resultados observados mediante expresiones numéricas. Historia. Concentra y recapitula los diferentes acontecimientos que le dan sentido a la biología como ciencia. Sin ella, el conocimiento no podría acumularse ni analizarse para generar otros descubrimientos. Física. Ha permitido el descubrimiento de las bases de la biología moderna, la adopción de nuevas técnicas, la comprensión de ciertos fenómenos y el progreso en sus diversas áreas, por medio de la invención de tecnología como el microscopio, el ultrasonido, los rayos X o ciertas leyes de la física. Química. Originó, gracias al descubrimiento de las biomoléculas, la bioquímica, la cual se encarga del estudio de las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo. Sociología. Ofrece conocimiento acerca de la dinámica, la movilidad, los hábitos y costumbres de los seres humanos que viven en comunidad, lo que le permite a la biología entender patrones de crecimiento poblacional, la influencia de las costumbres en el consumo de sustancias nutritivas o de alimentos que favorecen o perjudican el bienestar de una población. Lógica. Propone las bases del pensamiento científico y fundamenta el razonamiento. Geografía. Describe territorios y regiones que resultan o no propicias para el desarrollo de la vida o la adaptación de los seres vivos. Bien, pues ese audio es precisamente para eso, para que ustedes escuchen cuál es la relación de la biología con todas las ciencias que acaban de mencionar, porque van a utilizarlo en el transcurso del desarrollo de sus actividades integradoras. Entonces, vuelvo a repetir, lo importante es que ustedes visualicen cada uno de los recursos que aquí nos está dando. Y como esta semana está enfocado principalmente a una ciencia que es la biología, entonces también es importante que, que vean qué significa biología, ¿sí? Y en este recurso que estamos viendo, nos dice que biología se divide en dos palabras: bios, vida; logos, estudio. Palabras concretas: estudio de la vida, ¿sí? Y surge como ciencia porque estudia a los seres vivos, su estructura, su constitución química, su funcionamiento y su relación al medio ambiente. Y de alguna manera la biología se divide en 10 ramas específicas que nos van a ayudar a estudiar todo lo que tiene que ver con ella. Esas 10 ramas, ¿cuáles son? La biología celular, la zoología, la microbiología, la genética, la fisiología, la biología del desarrollo, la biología marina, la biología molecular, la botánica y la ecología. Entonces, biología se divide en 10 ramas, ¿sí? Y si ahorita hacemos una semblanza de lo que nos piden en nuestras actividades integradoras, hay una de esas ramas de manera específica que nos dice que tenemos que ver, que es la ecología, ¿sí? Y la ecología, ¿qué es? Dice, estudia las interacciones entre los seres vivos, su entorno y su hábitat, así como los ecosistemas que las forman, ¿sale? Entonces, ese es lo importante, que ustedes revisen cada uno de los recursos, porque pues son utilizables, de alguna manera se utilizan en nuestras actividades. Entonces, esta pequeña semblanza de los recursos que yo les estoy presentando, pues es con esa finalidad de que los revisen, los estudien, porque de verdad son muy importantes que ustedes los estén checando, ¿no? También nos dice aquí, este recurso también es muy importante, ¿no? ¿Qué es un fenómeno natural y cómo son sus representaciones, ¿no? Dice aquí que se puede hacer ciertos reportes de los fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, pues es importante, ¿no?, que lo chequen, que lo revisen, para que vean que está la información y ustedes no tengan ningún problema. Entonces, por favor, estimados alumnos, revisen bien cada uno de los recursos que nos está dando. Vuelvo a repetir, esta semana 2
está vinculado a dos puntos importantes, que es la ciencia con el conocimiento y con el método científico, y la biología en cuanto a la relación con otras ciencias y las ramas que tiene la biología. En este caso yo les voy a dar una presentación de un material de apoyo que tengo precisamente para ver una cuestión muy importante, que es la ciencia. ¿Sí? Está muy sencillo, lo voy a ir resumiendo nada más. Este material de apoyo primero nos dice qué es ciencia, y yo les pongo que es un conjunto de técnicas y métodos que nos van a permitir organizar el conocimiento sobre alguna estructura ya hecha. El pensamiento, por una parte, es producto de la mente, ¿sí? Entonces, chequen, la ciencia es un conjunto de todo, de técnicas y métodos. Y el pensamiento, de alguna manera, todos nosotros como seres humanos tenemos pensamiento, todos pensamos algo malo, algo bueno, pero siempre estamos pensando algo, ¿sí? Y el pensamiento puede ser cotidiano, puede ser ordinario y puede ser científico. En el caso de la ciencia es un pensamiento científico. ¿Por qué? Porque el pensamiento ordinario es algo, a lo mejor un carpintero, en palabras concretas, ¿no? Cuando está haciendo algo, ese pensamiento ordinario es transmitido de generación en generación. El pensamiento cotidiano es lo que siempre pensamos, ¿sí? Cuando agarramos un lápiz estamos pensando en que vamos a agarrar un lápiz. Cuando vamos a tomar agua pensamos que vamos a tomar un agua, ¿sí? Pero en el caso de la ciencia, que es lo que nos interesa a nosotros en esta semana, es el pensamiento científico, ¿sí? Y de alguna manera dice que el ser humano siempre piensa para realizar cualquier tipo de actividad, desde la más sencilla hasta la más complicada, ¿sí? Desde ponernos, chequen aquí el ejemplo que les pongo, cómo elegir zapatos para utilizar durante el día. Pues pensamos, no, está lloviendo, me voy a poner unas botas, no, voy a correr, me voy a poner unos tenis. Hasta pensamientos más difíciles, como es programar un sistema informático, ¿sí? Entonces el ser humano siempre está así, y el pensamiento científico tiene que ver con cuestiones más complejas y abstractas, ¿no? Por eso es científico, ciencia, ¿sí? Este pensamiento científico tiene una diferencia, ¿no? Uno que es más profundo y tiene niveles de abstracción, es decir, niveles de complejidad, valga la redundancia, más complejos cuando nosotros estamos haciendo algo. Entonces, la ciencia es eso, un pensamiento científico. Cuando nosotros estudiamos un fenómeno natural, de alguna manera es un pensamiento científico. Y ojo, puede haber un pensamiento cotidiano y un pensamiento científico de un fenómeno natural, ¿sí? El pensamiento cotidiano es cuando vemos las nubes que se ponen negras. Nuestro pensamiento cotidiano, ¿qué dice? Va a llover, ok, está bien. Y el pensamiento científico, empezamos a decir, bueno, ¿y por qué las nubes se ponen negras? A lo mejor hay ciertos dióxidos de carbono que están chocando en el aire y por eso empieza a caer como hielo y se va transformando en agua, ¿sale? Entonces vean la diferencia entre un pensamiento cotidiano y un pensamiento científico, ¿sí? El pensamiento científico es más profundo, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características de un pensamiento científico? Uno, que es objetivo, ¿sí? Se toman los hechos como tal y se presenta en la realidad, es objetividad. Es racional porque es pensado, y un pensamiento siempre es razonal, ¿sale? O más bien, un pensamiento científico tiene que ser razonado, ¿sí? Puede haber pensamientos irracionales y puede haber pensamientos racionales. Ustedes han escuchado qué significa la palabra Homo sapiens, hombre que piensa, ¿sí? ¿Y qué significa la palabra Homo sapiens sapiens? Hombre que piensa y razona. Por eso dice aquí que el pensamiento científico es razonable, ¿sí? Es sistemático. ¿Por qué? Porque lleva un orden y una jerarquización, ¿sale? Ahí están las tres características que debe de tener un pensamiento científico. Siguiente,
Es fáctico también porque de alguna manera los hechos se analizan en la realidad. Ese es el ser fáctico. Hechos que se generan en la realidad. Y en este caso entran los fenómenos naturales. Si checan ahí la imagen, pues es un tornado. El tornado, que es un fenómeno natural. Entonces el pensamiento científico también nos va a ayudar a estudiar fenómenos naturales, porque son hechos que suceden en la realidad. ¿Sí? Hoy en día pues ya podemos predecir cuándo va a suceder un fenómeno natural, ¿sí? Pero no sabemos en realidad si va a suceder como tal o si se va a modificar. Para eso es el pensamiento científico, ¿sí? Otro punto importante: el pensamiento científico es trascendente, es decir, va más allá de los hechos. Y un fenómeno natural es trascendente, es esencial. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que pueda suceder, para bien o para mal. Y por lo regular un fenómeno natural pues siempre trae algunas consecuencias negativas para la población que lo sufre, ¿sí? Por eso dice que es trascendente, ¿sí? Siguiente, es analítico. ¿Por qué? Porque descompone y recompone el todo. Es decir, cuando analizamos un temblor, decimos, va a temblar en 20 minutos en tal lado, y resulta que ese fenómeno natural se modificó y ya tuvimos que recomponer todo, ¿sí? Es decir, dice, no va a temblar aquí, va a temblar en tal lado. Para eso se utiliza también el pensamiento científico. Es preciso, ¿sí? Es decir, evita ambigüedades, debe de ser preciso. ¿Por qué? Porque si no es preciso ese pensamiento científico, va a haber errores que pueden ser catastróficos, sobre todo en un fenómeno natural. Y ustedes lo han vivido o lo hemos vivido con los temblores que han sucedido en nuestro país, ¿no? Que de alguna manera llegan a ser precisos, pero la información no se da como tal, y eso evita, eso más bien trae catástrofes, ¿no? Entonces ese pensamiento científico debe de ser preciso, debe de ser simbólico, es decir, se puede expresar mejor con símbolos. Nosotros lo vemos, ¿no? Cuando vamos en la carretera hay señalamientos donde nos dice no exceder de velocidad, curvas, deslaves, etc., ¿no? El pensamiento científico también puede ser por medio de símbolos, y lo podemos entender quizás hasta mejor cuando nos los explican de esa manera, ¿sí? Es comunicable, ¿sí? Todo pensamiento científico, esa es su finalidad, es comunicable y tiene un objetivo en específico, que es el mejorar la vida diaria de nosotros como seres humanos. Por eso dice ahí que la ciencia está en tus manos. Verificable, ¿por qué? Porque se puede observar y se puede experimentar y se puede verificar, el nombre lo dice, si sirve o no sirve ese pensamiento científico. Es metódico, como lo mencionamos, porque se planea y se organiza. Ese es el punto importante, es decir, lleva pasos a seguir el pensamiento científico. Predictivo, sí, porque se puede ir al pasado o al futuro desde el presente, ¿sí? Lo que mencionábamos. Podemos decir a lo mejor en qué día va a llegar un huracán o una tormenta tropical, por dónde va a pasar, podemos predecirlo, pero quizá esa tormenta tropical se desvíe en el momento de que toca tierra, ¿sí? Pero finalmente sí podemos predecir, ¿no? ¿Qué pasa? Incluso en esta cuestión de los huracanes, pues hacen estimaciones anuales, ¿no? Es decir, el año pasado hubo un ejemplo, 40 huracanes, este año va a haber a lo mejor 43 huracanes. Se hace una estimación aproximada. Para eso también nos sirve el pensamiento científico. Es abierto, sí, porque está a evolución permanente. ¿Sí? El pensamiento científico es lo que se mencionaba, es modificable, por eso está abierto siempre. ¿Sí? Y es útil, como último punto, porque va a contribuir, lo que les comenté, a la mejora de la sociedad. Finalmente el pensamiento científico tiene esa finalidad, mejorar a nosotros como sociedad. Entonces, esta presentación ya la tienen en el foro de novedades, ustedes la pueden checar, está ahí a su disposición para que ustedes tengan también más material, ¿sí? Entonces está esa presentación, ustedes pueden checarla sin ningún problema. Entonces tienen los recursos de plataforma, tienen esta presentación o este material de apoyo que les acabo de mandar, ¿sí?
Siguiente punto, recuerden, está el foro aprendiendo, donde en esta ocasión ustedes tendrán que hacer sus aportaciones en las siguientes preguntas. Déjenme checar dónde está. Aquí están las dos preguntas. ¿Un fenómeno o problema de su comunidad se puede abordar desde la ciencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué consideras que es importante saber abordar un fenómeno desde distintas ciencias? Esas van a ser sus dos aportaciones que ustedes van a realizar. Por favor, participen en el foro, ya les había comentado. Pues es importante, ¿no?, conocer las aportaciones que ustedes van haciendo en el foro de aprendiendo, porque lo importante es conocer qué es lo que ustedes van a realizar, o más bien qué es lo que piensan en palabras concretas de esos dos puntos que les dan. Están sus actividades formativas. Aquí yo cometí un error, les comenté que no había actividades formativas. Si hay actividades formativas, les pido yo una disculpa. Dos actividades formativas: la ciencia y la biología. Y como saben, pues estos ejercicios o estas actividades son cuestionarios donde ustedes tendrán 3 oportunidades para contestarlos. Entonces, pues yo espero que ya las estén realizando o ya las hayan realizado para que no tengan ningún problema en la realización. Entonces, si hay actividades formativas, 2 actividades para que ustedes las realicen, y entramos a las actividades integradoras. La primera, la biología en mi vida. ¿De qué trata esta actividad? Vamos a ver punto por punto qué es lo que trata esta actividad. Primero, su propósito es que reconozcan ustedes un problema abordado de la biología y se puede interpretar en otras disciplinas. ¿Sí? ¿Qué van a entregar? Un documento en un procesador de texto donde pongan los siguientes puntos. 1. Lo primero que van a hacer es leer el texto titulado Papel plástico, que se encuentra en la siguiente liga. Ustedes tienen ahí la liga, le van a dar clic y los va a mandar a ese texto, donde es una lectura que tiene que ver con la peculiaridad de seguir utilizando el papel o seguir utilizando el plástico. ¿Cuál es la ventaja que podemos tener? ¿Sí? Una vez que ustedes lean ese texto, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Es lo que les comentaba en las ramas de la biología. Acuérdense que son 10 ramas. Ustedes tendrán que identificar ahí cuál de esas 10 ramas tiene que ver con el estudio de este texto y por qué. ¿Sí? Una vez que contesten esa pregunta, van a llenar el cuadro que se les está dando. Acuérdense de las características que debe de tener el pensamiento científico: sistemático, metódico, objetivo, verificable y modificable. Y el texto lo tendrán que llenar en base a la lectura, si esta lectura cumple con esas características: es sistemática, es metódica, es objetiva, y en la columna siguiente tendrán que poner el porqué. Aquí en la columna donde dice si cumple o no se cumple, tendrán que poner se cumple. ¿Por qué? Por tal motivo. O no se cumple por tal motivo. ¿Sí? Después van a mencionar 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. ¿Sí? Acuérdense que hay otras disciplinas que se relacionan con la biología, como la historia, la sociología, la física, la ética. Ustedes van a seleccionar únicamente 3 y tendrán que poner cómo cada una de esas ciencias o de esas disciplinas aborda el tema de la basura. Después van a leer la nota que dice, o que se titula ¿Qué dice tu basura de ti? En el siguiente enlace, otra vez le van a dar clic al enlace, van a leer esa pequeña nota y en un párrafo de 8 líneas van a responder a la pregunta: ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los textos? ¿Sí? O sea, pueden hacer ahí un cuadro de diferencias o un cuadro comparativo en base a las 2 lecturas que se les está dando, y concluirán respondiendo en media cuartilla cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria, es decir, el problema de la basura, cómo afecta a nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a tener? La respuesta de la pregunta número 2, la tabla del punto 3, los ejemplos del punto 4, el texto de a partir del punto número 6 y su conclusión. Recuerden, por favor, importante,
que hagan una portada en su trabajo para darle una mejor presentación a su actividad. Entonces, por favor, hagan una carátula en cada una de sus actividades para darle una mejor presentación. Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo puede quedar la actividad en base a los puntos que nos están pidiendo. Déjenme buscarla. Ok, aquí está. Bien, esta es la actividad integradora. Perdón, a ver, espérenme tantito. Déjenme checar. Ok, aquí tengo un error de número, pero esta es actividad 3. La biología en mi vida, así se va a llamar. Yo hice una pequeña carátula con datos muy simples. Actividad integradora 3, semana 2, módulo 3, prepa en línea CEP. Nombre de la actividad, la biología en mi vida. Asesor virtual, José Ricardo Román Sánchez. ¿Sí? Ustedes pueden poner ahí su nombre. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Yo contesté que es la ecología y puse por qué considero que es esa, ¿no? Después está el cuadro. Yo puse si es sistemático, se cumple, metódico no se cumple, objetiva sí cumple, verificable sí cumple y modificable sí cumple. Y pongo en la siguiente columna pues porque yo considero que se cumple estos puntos, ¿sale? Entonces ustedes tendrán que hacer esto igual o parecido a lo que nosotros estamos aquí checando en esta actividad. Terminan el cuadro, se van al siguiente punto. Menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. En mi caso elegí la química, después la cuestión social y la biología marina. Ustedes pueden elegir cualquiera de las otras ciencias, ¿sí? Incluso chequen aquí, puede ser otras ciencias o puede ser otra rama de la biología. Yo aquí escogí 2 ciencias, que es química y sociología, y una rama que es la biología marina, ¿sale? Entonces escogí esas, ahí hice una pequeña argumentación, puse mi fuente. Si es que fuera necesario, ustedes pueden ponerlas, si no, no hay problema. Después seguí con el siguiente punto. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los textos? Aquí de una pequeña semblanza de qué similitudes y qué diferencias encuentro. Yo puse que uno nos habla de la importancia de reducir el consumo del plástico y papel, ya que dañan al medio ambiente, siendo el plástico el de mayor tiempo para desintegrarse, mientras que el otro texto nos va a hablar de reducir la cantidad de basura en los hogares y nos va a enseñar a reciclar y reusar esa basura, consumir productos que sean necesarios en la vida. Y encontré la similitud de que ambos textos nos dicen o nos hablan de la importancia de reducir la basura para mejorar el medio ambiente, dándonos estrategias, recomendaciones, etc., ¿no? Yo es lo que hice en este apartado. Después, el último punto, ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Bueno, ese ya tiene que ver con cada uno de ustedes. Recuerden, tiene que ser en media cuartilla. Yo puse ahí mi argumentación sin problema alguno, ¿sale? Entonces, así es como ustedes tienen que realizar su actividad. Les comento también, ya está en foro de novedades el ejemplo de esta actividad integradora para que ustedes lo que les pido es que se guíen, que lo utilicen de guía para su actividad, ¿sí? Finalmente esa es la idea. Son ejemplos, son guías para que ustedes tengan el material necesario en esta actividad integradora 3. Por favor, vuelvo a repetir, hagan su carátula en sus trabajos, ¿sí? Después está la actividad integradora 4, que es la que se titula Un fenómeno natural, ¿sí? ¿Cómo está estructurada esta actividad número 4? Igual con propósito, qué necesitan hacer y qué van a entregar. Es igual un documento en procesador de textos. ¿Y qué van a realizar? Lo primero que les pido es que analicen cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completen la información que se solicita en ese documento. Ustedes pueden copiar la tabla tal y como está, la pueden copiar en un formato en Word
y empiezan a hacer su actividad, ¿sale? Entonces recuerden, carátula como hoja 1, después pueden hacer el cuadro que aquí están ustedes visualizando y en él se les da 5 fuentes de información, ¿sí? Donde ustedes pueden entrar a ellas, le dan clic y los va a mandar al texto de ese, más bien a la información del texto. Y ustedes van a elegir qué tipo de texto es. Acuérdense que en semana 1 vimos también ese tipo de textos que pueden ser, ¿sí? ¿Qué se dice del tema? Es decir, de qué trata en palabras concretas. ¿Cuál es la postura que tiene el autor en el tema? ¿Sí? Después, ¿qué tipo de ciencia aborda el tema? Puede ser una cuestión, una ciencia fáctica, natural o social, ¿sí? Aquí puedo dejarles más claro. ¿Es un proceso social o un fenómeno natural? ¿Sale? Con eso es más que suficiente. Ustedes pueden poner fenómeno natural o proceso social. Justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema, es decir, en la primera pues está muy claro, ¿no? Hasta el nombre les va a ayudar. La ciencia que precede a la tormenta, pues es un fenómeno natural probablemente y ustedes tendrán que justificar. Así tendrán que hacerle en los 5 fuentes que ustedes tienen ahí, ¿sale? Van a indicar, el segundo punto dice que van a indicar si estas fuentes son confiables o no y por qué. Recuerden, ustedes también ya saben identificar cómo es una fuente confiable y cómo no es una fuente confiable. Recuerden que las fuentes confiables por lo regular están sustentadas en instituciones de prestigio como la UNAM, la UAM, universidades de prestigio, páginas oficiales, ¿sí? ¿Y por qué? Pues ustedes pueden poner pues o no, bueno, esta fuente es confiable porque es de la UNAM y punto, ¿no? No es confiable porque viene de una página hechiza o que no es muy bien vista, ¿sí? Después, punto 3, van a contestar la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, tanto la natural, social, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica tu respuesta, ¿sí? Entonces tendrán que poner ustedes si hay algo en común en los diferentes tipos de ciencia. Punto 4, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde responda las siguientes preguntas. Es decir, en función de las 5 lecturas que les está pidiendo ahí, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? ¿Sí? En base a las lecturas que ustedes vieron van a poner cuáles son para ustedes las consecuencias de las tormentas y los huracanes. ¿Sí? Entonces, igual viene cómo ustedes deben de estructurar su actividad para que vean cómo tiene que estar estructurada y vamos a ver el ejemplo también. Me parece que es sí es aquí le voy a cambiar el número porque es actividad 4, un fenómeno natural. Igual yo puse una carátula muy rápida, muy sencilla, sin tantos aspavientos y empecé con el análisis de mis fuentes de información. El primero, la ciencia que precede a la tormenta, creo yo que es una cuestión informativa y nos habla del pronóstico del clima, cómo se queda registrando las temperaturas. ¿Cuál es la postura del autor? Nos da un punto de vista donde las predicciones exactas del clima. ¿Qué tipo de ciencia aborda? Creo yo que es una cuestión natural y pongo ahí por qué, ¿no? La justificación. La segunda lectura para mí es una cuestión de narración y empiezo con cada uno de los puntos que se nos pide, ¿no? Es una familia que se queda sin hogar, es una cuestión social porque nos habla de la familia ante un problema. ¿Cómo se forman los huracanes? Creo yo que es un documento científico, ¿sí? Nos explica cómo y igual empiezo a llenar cada uno de los apartados que se nos pide de esta lectura y las siguientes también, ¿no? Las siguientes lecturas es lo mismo, yo creo que es un texto periodístico y después el otro es una cuestión, un texto histórico, ¿sí? Entonces igual empiezo a llenar cada uno de los apartados que nos dice. Una vez que hago mi cuadro me voy a lo que nos dice el segundo punto, que es indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Sí, entonces aquí yo pongo el título de cada uno de las 5 fuentes y pongo, ¿no? Proviene de una revista de la UNAM, es una universidad de prestigio, así que sí es confiable. El siguiente es que somos muy pobres, así se llama el título, no es confiable ya que se trata de un cuento, el que no se establecen fuentes de información, ¿sí? Y así empiezo con cada una de las 5 fuentes
haciendo mi semblanza si es confiable o no es confiable las 5 lecturas que acabamos de ver. Después contesto la pregunta que me piden de los diferentes tipos de ciencias, ¿tienen algo en común? Y yo puse que de alguna manera sí tienen algo en común porque se hace un análisis metodológico para definir incógnitas, es decir, tener una base lógica, una experiencia, y se debe realizar una investigación para realizar resultados precisos y exactos. Y por último, contesto, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? En base a lo que leí de las lecturas que se me piden, pues hice yo esta pequeña argumentación de cómo afectan las huracanes y las tormentas a los ecosistemas. ¿Sí? Hago una pequeña semblanza y ya. Aquí me falta poner a lo mejor mis fuentes de información, ustedes las pueden poner, o si su fuente de información es recursos PREP en línea CEP, así lo van a poner, fuente recursos PREP en línea CEP. Entonces, este ejemplo de actividad también ya lo tienen en el foro de novedades, ya está disponible, ya lo pueden checar ustedes para que vean también cómo lo pueden realizar. Vuelvo a repetir, son ejemplos de cómo realizar la actividad para que ustedes puedan realizarlas con su toque personal, con la investigación que ustedes puedan realizar. Está en el foro de novedades o avisos ya esos materiales, aquí podemos checar. También su tutora ha estado mandando material para sus actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver el que subí, material de apoyo semana 2, módulo 3. ¿Sí? Entonces, pues están las herramientas necesarias, está prácticamente todo el material necesario. Ya mencionamos cómo vamos a realizar sus actividades integradoras y pues con esto estamos concluyendo esta sesión síncrona. Estamos ya en la parte de la conclusión. Con eso terminamos esta sesión. Yo espero que sea de mucha utilidad. Por favor, no hay mejor ayuda que los recursos que la propia plataforma nos está entregando, los recursos adicionales que yo les estoy dando para la realización de sus actividades. También ustedes pueden realizarlo y pueden checarlo para que no tengan ningún problema. Pues yo espero que sea de mucha ayuda esta sesión síncrona de nuestra semana 2 de módulo 3 y pues bueno, no me queda más que despedirme. Recuerden que estoy a las órdenes para cualquier duda que ustedes puedan tener de sus actividades integradoras, pues con mucho gusto los puedo ayudar. Ya saben, por medio del mensajero de plataforma ustedes pueden mandarme ahí y con mucho gusto yo les contesto a la brevedad posible. Pues me despido de ustedes deseándoles una excelente semana, una excelente semana 2 de nuestro módulo y pues con el ánimo de terminar con éxito tanto la semana como nuestro módulo 3. Pues muchas gracias a todos y les deseo mucho éxito tanto en la semana como en nuestro módulo. Muchas gracias.